Enlazo con Javier Oliva, él es profesor investigador de tiempo completo en la UNAM. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Selene? Buenas noches, gracias por la oportunidad de dirigirme a tu teleauditorio. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo debemos de tomar la ciudadanía lo que está pasando allá en Chilpancingo? Bueno, evidentemente a nivel local, a nivel estatal, se trata de un colapso, reflejo de la ineptitud tanto del gobierno estatal como del propio municipio. Y además, Selene, es importante señalar que hay antecedentes a este tipo de reuniones. Hace aproximadamente 2 años, el nuncio apostólico, es decir, el equivalente al embajador del Vaticano en México, acudió a Aguililla, Michoacán, también a tratar de encontrar alguna solución. Lo que es importante y vale la pena subrayarlo es que tanto en el caso que estoy citando como el que ahora estamos analizando, 4 obispos, uno de ellos emérito, el de Chilpancingo, obviamente esto lo hacen previa consulta al Papa. Es decir, la visibilidad que está teniendo ¿No me la cambiaron problemática, la por lo presentación menos del profesor? en el estado de Guerrero, indica claramente que hay una preocupación desde el papado, me refiero al Papa Francisco, respecto de lo que está ocurriendo en esa parte de nuestro país. Y a mí me parece que debiera llamar mucho la atención, sobre todo de las autoridades locales que han notado, es evidente, si nosotros observamos la ineptitud con la que han generado los apoyos a la población de Acapulco y otros eventos que se han dado en esa entidad. Este encuentro es pues muy importante, no solamente en el sentido, y coincido con el presidente de la República, en el sentido de que cualquier esfuerzo para encontrar solución a la problemática delictiva es bienvenido, pero también habla de un quebranto notable de las autoridades locales. Este es mi primer comentario, Selene. Eh, Ausencia, yo diría una ausencia del Estado, porque, no sé, profesor, me dirá si estoy en lo correcto o no, pero esto nos habla de que saben dónde están, saben quiénes son, saben dónde encontrarlos y no se está haciendo nada. Lo que pasa es que para proceder, aunque sea francamente paradójico, contradictorio, obviamente tiene que proceder alguna fórmula, algún procedimiento judicial para poder ir por estos cabecillas de organizaciones criminales. Entonces, en ese sentido, en efecto, coincido con tu apreciación, pero aquí lo relevante es hasta dónde hay colusión, miedo u omisión de las autoridades locales, porque mientras no haya responsabilidad de las autoridades locales, la federación con algunas posibilidades podrá atender la problemática, pero esto básicamente sucede, lo vimos también ahora con el atentado contra el alcalde, el presidente municipal de Tasco, que afortunadamente salió ileso. Pero entonces vemos esta dinámica criminal presionando sobre todo a las autoridades locales. Y lo hemos visto el día de ayer, por ejemplo, Morena y sus aliados en el Congreso votaron en contra de darles mejores condiciones laborales a las policías municipales. Entonces, este proceso también que estamos viviendo tiene algunas explicaciones que van más allá de las situaciones que se viven difíciles, en este caso en el estado de Guerrero. Muchas veces, profesor, estamos hablando de problemas, pues, de crimen organizado que tienen que ver con droga, pero es impresionante saber cómo en este caso y en este acuerdo que hacen allá en Chilpancingo tiene que ver con el manejo de la economía del municipio y que lo dan a conocer como si fuera cualquier nota local, sin importancia, con una... lo que me preocupa es que parece que estamos normalizando este tipo de cosas, profesor. Está tocando un concepto que es muy grave, que es la normalización. Es decir, la aceptación de que hay una estructura paralela a la administración pública y que en ese sentido forma parte, por decirlo así, de la lógica productiva. Y esto, desde luego, que impacta no solamente a las condiciones laborales y de paz social a nivel local, sino incluso al consumidor final de lo que pueden ser los limones, el aguacate, el pollo, en fin. Pero aquí insisto, aquí el tema, Selene, básicamente tiene que ver con una responsabilidad de la autoridad local. Es decir, según los protocolos de Palermo, que ya es
en el lejano año del 2000, señala que para que pueda estructurarse, funcionar en mala hora el crimen organizado a nivel local, tiene que haber cierto tipo de tolerancia, aceptación, miedo u omisión de la autoridad local. De otra manera no se explica. Por supuesto, pero también tendría que haber recursos, capacitación, adiestramiento y pues apoyo, y desgraciadamente no lo tienen. ¿Cuál es el mensaje desde el gobierno federal cuando se está aceptando este tipo de comunicación o intervención del poder, en este caso eclesiástico, profesor? Y como decía en mi primera parte de la respuesta, no es la primera ocasión en donde interviene el clero, en este caso me refiero al católico. Recordemos también que cuando fue el magnicidio del cardenal de Guadalajara, el grupo de la familia Arellano Félix en aquel año se entrevistó con con el embajador del Vaticano, Prione, si no me falla el apellido. Entonces, la Iglesia Católica, obviamente, por ser una religión predominante en nuestro país, tiene cierta presencia en distintos segmentos de la cultura, de la actividad política y, desde luego, en este caso, ciertos contactos, yo estimo circunstanciales, con el crimen organizado. Pero aquí lo importante es por qué tienen que intervenir, además, los cuatro obispos de una entidad tan importante como Guerrero. Es decir, en dónde se han acabado, en dónde se han agotado las capacidades de los gobiernos locales, me refiero al municipal y al estatal. De tal manera que ahí observamos una circunstancia en donde la convocatoria al acercamiento, que evidentemente está fuera de la ley. El propio presidente de la República lo dijo. O sea, estos acercamientos de alguna manera están en el lindero, en el límite de lo que se puede entender como la legalidad. Preocupante, preocupante, porque justamente también hemos visto autoridades locales teniendo estos acercamientos. Ahora es la Iglesia, no es la primera vez, como usted lo comenta. Y lo importante es que no sabemos cuándo se vuelvan a romper, profesor, estos acuerdos, y cuándo los municipios vuelvan a arder. Muchísimas gracias, Javier Oliva, coordinador del Seminario de Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM. Muy buenas noches. Gracias, Elena. Que tengamos buen fin de semana. Buen fin de semana.